tenemos fondo azul. Estamos en la serie Las cartas del Rab Shaul. Estamos estudiando la carta a los Efesios. Y hoy nos corresponde el capítulo número 2 de la carta a los Efesios. Cambié de lentes y ahora estoy así como que no le encuentro la distancia. Efesios capítulo 2. El tema que vamos a ver es salvación. ¿Se acuerdan cuál vimos la semana pasada? ¿Van a decirle? Pero estabas conectada, hermana. Ya me acordé. ¿Se acuerdan que cuando empezamos el estudio de la carta a los Efesios dijimos que... Predestinación. Dijimos que esta carta a los Efesios está dividida, igual que Romanos, en doctrina y práctica. Primero la teoría, cómo lo que tienes que saber, aprender, y después cómo vas a aplicar eso. Así se divide Romanos. Romanos de capítulo 1 al 11 es doctrina y del 12 al 16 es la práctica. Aquí en Efesios vamos a ver que los capítulos del 1 al 3 más o menos es la parte doctrinal, la parte teórica, y ya después entramos en la parte práctica. Entonces, al primer capítulo vimos el tema de la predestinación y hoy vamos a ver la salvación. Shalom, hermana Blanquita. Hermana Blanquita les manda saludos. Aló, hermana. Ya regresa, hermana. Bueno, vámonos con la primera pregunta. Entonces recuerden, el tema es salvación. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir, fíjense bien, escribir todos los conceptos que aparecen en este capítulo, o sea, todo el capítulo. Pues van a tener que tener su Biblia ahí a la mano, ir al capítulo 2 de Efesios, leerlo, irlo recorriendo y escribir todos los conceptos que describen la condición pasada de los Efesios. ¿Qué es la condición pasada? Es las cosas que dice de cómo eran ellos antes de conocer la salvación. ¿Sí? Antes de. Entonces hagan la lista, escriban ahí todo lo que encuentren en todo el capítulo. Como frases también, porque algunas son como frases. Sí. En delitos y pecados. Por ejemplo, muertos en delitos y pecados es una condición. También por ahí dice, como ustedes que antes estaban haciendo la voluntad de la carne, sin Mashiach, sin esperanza, ajenos a los pactos, en pasiones de la carne, alejados del Eterno,
O sea, hay bastantes cosas que dice. Hijos de ira. Todo lo que describa la condición de los efesios, que pues también viene a ser la nuestra, ¿verdad? Porque eso nos habla de cuál era nuestra condición sin estar en la relación de pacto con el Eterno. Dulce Monroy dice muertos en vida. Muy bien. Incircuncisos. Y hermana Blanquita, para que vea a sus compañeros aquí, bien concentrados, buscando las respuestas. Aquí están todos. Me faltaron renglones. Este roba mucha cámara. Hasta parece que están en examen. Vamos a ver cuántos lleva Sergio. Llevo 10, creo. A ver, compártenos unos 3. Dice muertos en desobediencia y en pasiones carnales, iracundos. Bueno, Muy bien. Hermana Feli, ¿cuántos lleva? Yo solo llevo 5. 5. Muy bien. Compártanos uno o dos de los diferentes de los de Sergio. Muertos en pecados, desobediencia, tendencia a la ira, obedeciendo los deseos de nuestra mente. Muy bien. Shalom, hermana Reina. Dice la hermana Reina Luna que sí, que se ven bien estudiosos. Se me quedó mi Brit Hadashah. ¿No alcanzaste hoja, hijo? Ahora traje menos. Ya ves. Tus buenos compañeros te encontraron una hoja. Bueno, vamos a ver. Perla, ¿cuántas llevas? 13. A ver, dinos los que tienes. Muertos en delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne, en pasiones de la carne, hijos de ira, incircuncisos, sin el Mashiach, apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas de la promesa, sin esperanza, sin Elohim, en el mundo, estaban lejos, extranjeros y forasteros. Muy bien. ¿Todos tienen así más o menos? ¿Sí recorrieron todo el capítulo? Bueno, entonces esa era la condición pasada. ¿Verdad? El Rab Shaul les escribe y les dice, ustedes antes,
O sea, esto era antes de entrar en la relación de pacto con el Eterno, por medio del Mashiach. Antes ustedes estaban así. Entonces la primerita, pues ya, con eso tenemos, ¿no? Cuando dice muertos en delitos y pecados. Bueno, ya como que lo demás ya es extra, o desmenuza esa circunstancia. Pero cuando dice que estábamos muertos, pues ya, estábamos totalmente perdidos. Yo les decía, la condición de los efesios es la misma condición nuestra, porque estamos hablando del tema de la salvación. Recuerde que la salvación es algo a lo que aspiramos, no es algo que tenemos, pero estamos en camino de alcanzar la salvación. La salvación comienza entrando en una relación de pacto con el Eterno, con el Dios de Israel. Entonces básicamente el Rav Shaul está diciendo, antes de que ustedes estuvieran en la relación de pacto con el Eterno, su condición era esta: muertos en delitos y pecados, alejados, sin esperanza, sin Dios, entregados a las pasiones de la carne, operando bajo la voluntad del Satán, etc. Todo eso era la condición pasada. Ahora, número 2. Ahora lo que se trata es en qué cambió cada una de esas cosas. Cada uno de esos aspectos de la vida pasada, ¿cómo cambió? Algunas cosas las menciona el mismo capítulo, ¿verdad? Sí las menciona. Pero algunas no las menciona específicamente, pero podemos decir en qué cambió. Por ejemplo, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo cambió eso? Dio vida. Nos dio vida, dice. Juntamente con el Mashiach. Nos resucitó, ¿verdad? O sea, y ahí la palabra resucitó aplica como nos hizo nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambió esto en el Mashiach? Nos dio vida, nos resucitó, que es lo mismo, que nos hizo nacer de nuevo. ¿Qué otra? Estábamos lejos. ¿Cómo cambió eso? Así. Fuimos hechos cercanos, ¿verdad? Vosotros que antes estabas lejos y que habéis sido hechos cercanos. A través del Mesías nos acercamos al Eterno. Tenemos acceso al Padre. Tenemos acceso al Padre. Antes no teníamos esperanza. Estaba sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora en el Mesías tenemos esperanza. Antes extranjeros, ahora conciudadanos de los consagrados. Ahora somos ciudadanos del reino. Antes éramos extranjeros, dice. Ahora ya no eres un forastero, ya no eres un advenedizo. Ahora eres un ciudadano del reino. Entonces la condición pasada cambia de manera radical cuando estamos en la relación de pacto a través del Mashiach Yeshua. ¿Qué otro aspecto? La parte que dice, que mencionaban sobre las pasiones de la carne o algo así dijeron. Sí, las carnales. ¿Eso cómo cambia? Espirituales, un espíritu. Muy bien, ¿verdad? Quizás antes estábamos más entregados a las cosas carnales, a las cosas terrenales. No necesariamente eso quiere decir inmoralidad, sino las cuestiones terrenales, enfocados, muy preocupados todo el tiempo por lo pasajero, por lo terrenal. En el Mashiach debemos estar más enfocados en las cosas de arriba, que es lo que siempre Pablo aconseja. Busquen más bien las cosas de arriba y no tanto las de la tierra. Las de la tierra sabemos que son necesarias, las necesitamos para vivir, pero no nos debemos de estresar tanto por las cosas terrenales. No nos deberían de quitar el sueño las cosas terrenales,
porque finalmente esas cosas no trascienden. Las cosas que afectan nuestro futuro eterno, eso es en lo que sí deberíamos de estar preocupados, enfocados. Entonces esa mentalidad debe de cambiar cuando estamos en el Mashiach Yeshua. Ahora, hay que decirlo que todo esto no es que cambie así, ¿verdad? No cambia así. Es un proceso, ¿verdad? O sea, entramos en una relación de pacto con el Eterno y eso es algo que es instantáneo. O sea, sí, paso de muerte a vida, eso sí, pero muchas de estas cosas que estamos mencionando acá son parte de un proceso que se llama santificación. Y ese proceso de santificación, pues va a durar lo que dure nuestra vida. Hasta que ya sea que durmamos en el Señor, o sea que el Mashiach regrese, vamos a estar en ese proceso de santificación, de ser perfeccionados. ¿Por qué? Porque estamos batallando. Con muchos de esos aspectos todavía batallamos, ¿verdad? Pero lo que queremos destacar aquí es cómo cambia la situación de una persona sin Mashiach y con Mashiach. O sea, cambia de manera radical. Me acordé de la película esta de Tom Cruise con Cameron Díaz, ¿verdad? Cuando le dice, conmigo, sin mí. Conmigo, sin mí. O sea, las probabilidades de vida que tienes conmigo, aquí, sin mí, acá. Bueno, con el Mashiach, así es. Con el Mashiach, literalmente, arriba, los lugares celestiales. Sin el Mashiach, estamos en el hoyo. Totalmente en el hoyo, totalmente perdidos. O sea, cambia radicalmente la situación, el estatus de una persona. Con el Mashiach o sin el Mashiach. Y eso es lo que Pablo en este capítulo enfatiza mucho. Esta era tu situación, ahora esta es tu nueva situación en el Mashiach. Que la persona pueda verlo, pueda entenderlo, y no solamente eso, ¿verdad? Que pueda valorarlo, valorar lo que el Mashiach Yeshua ha hecho en su vida. Número 3, a todos los cambios mencionados, todo esto que vimos ya en las primeras dos preguntas, la situación pasada y esos cambios ocurridos, se les conoce doctrinalmente, fíjese bien, doctrinalmente, se les conoce como Nacimiento, más fuerte, conversión, conversión, salvación. ¿Allá qué dijeron? A todos los cambios mencionados, es decir, estaba muerto, ahora estoy vivo. Estaba sin Dios, ahora tengo Dios. No tenía esperanza, ahora tengo esperanza. O sea, todos estos cambios doctrinalmente se les conoce como yo diría ¿cómo se llama la clase? salvación. 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 O sea, la doctrina de la que estamos hablando es salvación. Todas las otras son parte de la salvación. O sea, la salvación es un proceso, hermano. ¿Sí? Y esto hay que verlo así, como un proceso. Porque hay grupos o hay denominaciones que entienden la salvación como si fuera algo instantáneo. Esto no es así. La salvación es un proceso, acuérdense. Nadie puede decir con certeza, soy salvo. No se puede. Y sí, a veces hasta lo cantamos, ¿no? Me acuerdo, ¿se acuerdan el himno aquel que dice, alcancé salvación, alcancé salvación? Pero, ¿realmente? ¿Sí somos ya
salvos? La salvación es un proceso. Entonces, decía el hermano David, decía, ¿se acuerdan? En una clase dijo, ¿en qué momento tú vas a saber que realmente eres salvo? ¿En qué momento específico vamos a saber si somos salvos o no? Cuando ya juramos allá. Entonces, ya sea que va a ser el momento del regreso del Mashiach, Yeshua. Ya sea que Él venga y que si estamos en la tumba, abrimos los ojos, porque sabe que, bueno, vamos a entrar otra vez a la controversia esta de que si al morir vamos al gran Edén o no, o permanecemos dormidos. Hay otra teoría sobre esto que dice que efectivamente la persona al morir va al gran Edén, ¿verdad? Va a este lugar de descanso, pero que las personas realmente no tienen la conciencia plena porque su cuerpo está acá y no puede tener como que la conciencia plena hasta que su ser esté totalmente restaurado, completo. Y que por eso se habla del momento clave como el regreso del Mashiach, que cuando Él regrese se da la resurrección. Y entonces dice Rab Shaul, en ese momento, los muertos del Mashiach resucitan, los que estemos vivos somos transformados, y todos juntos, sin adelantarse unos a otros, somos reunidos con Él en el aire. Ese es el momento donde vamos a saber si entramos o no entramos, si somos salvos o no somos salvos. Si al ver a Mashiach venir, también hay una sensación de gozo indescriptible, de alegría, saltas como becerro de la manada, ¿no? Saltamos con gozo y somos salvos. Si al estar viniendo Mashiach lo que sientes es vergüenza, miedo, quieres correr a esconderte de Él, lo siento, no entraste. Entonces son cosas que van a ser el indicativo si somos o no. Ahorita lo que tenemos es una esperanza. Esperamos ser. Tenemos fe también, pero certeza como tal, no. El mismo Rab Shaul decía, no que lo haya alcanzado ya. Me estoy esforzando por eso. Le estoy echando ganas, pero no lo sé. ¿Sí? Entonces, la salvación engloba muchas cosas. Lo que decían ahorita, conversión. La conversión es parte de la salvación. La conversión, pues, es ese momento donde precisamente ocurre la transición de la vida antes a la vida dentro de la relación de pacto. O sea, ahí hay una conversión. La santificación, ¿verdad?, también es parte del proceso de la salvación. Hay varias cosas que tienen que ocurrir, pero la salvación es la que engloba a todas las demás. Entonces la respuesta ahí es salvación. Doctrinalmente así se le conoce. Número 4. ¿Qué papel desempeña cada uno de los siguientes elementos respecto a la salvación? Que son mencionados ahí en el verso 8 y 9. Los elementos son gracia, fe, obras. Que estamos hablando de salvación. ¿Qué papel juega la gracia? ¿Qué papel juega la fe? ¿Y qué papel juegan las obras respecto a la salvación? Vamos a ver quién tiene cara como que quiere contestar. A ver, Sergio, ¿quieres contestar? ¿Cuál escoges? ¿Gracia, fe o las obras? Menos
A ver. Pues es que yo creo que van de la mano, ¿no? Porque una fe sin obras es una fe muerta. Y la gracia sin obras, pues yo creo que sería como si no hubiese justicia y las obras sin gracia, pues de la misma forma, ¿no? Estás cantinfleando ya. A ver, hermana Hilda. Bueno, la gracia yo pienso que ya es nada más es un regalo, es el regalo, y sí, como dice la fe sin obras, pues no, y las obras sin fe. Ya lo explicó en otra ocasión usted. Lo que había faltado decir Sergio ya lo dijo la hermana. Sí, o sea, fíjense que la controversia, y es bien grande la controversia que siempre se ha tenido por siglos, que si la salvación es por gracia o es por obras. Y hay grupos que enseñan que es por gracia y hay quienes enseñan que es por obras. Cuando empezamos nosotros a estudiar las escrituras en raíces hebreas, una de las cosas que más me preguntaban algunos amigos pastores que cuando todavía me hablaban, ¿verdad? Y siempre me decían, bueno, a ver, pero ¿todavía crees que la salvación es por gracia o ya crees que es por obras? O sea, siempre era como que el punto de discusión. Entonces, por eso es lo importante de entender esto que enseña el Rav Shaul aquí y qué papel juega cada una de ellas respecto a la salvación. No tanto que si es por esto, es por aquello, no, o sea, a ver, porque las tres cosas son mencionadas en relación a la salvación. Pues la gracia está con nosotros desde antes de ser creados, yo creo desde antes, porque hablamos en la clase pasada de la predestinación, entonces todo eso se dio por gracia, la gracia misma es por gracia, como nos gusta la moneda, todo desde el principio es pura gracia, entonces ahí viene la definición. El Eterno nos da la oportunidad de ser salvos por su gracia, lo hace como un regalo, nos presenta, nos pone ahí la salvación, pero para que podamos alcanzar esa salvación necesitamos tener fe, y una vez que tenemos fe, pues tenemos que llevar a cabo buenas obras, o sea, somos salvos, pero ¿para qué? Para hacer buenas obras. Como dice en un texto, ¿verdad? Sí. Sí. El miércoles hablábamos, sí fue el miércoles, cuando hablamos de las riquezas injustas, ¿se acuerdan? Y decíamos que las riquezas injustas son las cosas que podemos considerar nosotros como todo lo que recibimos por gracia, todo lo que disfrutamos, que es por la gracia del Eterno, y que se entiende no lo merecemos. Son llamadas riquezas injustas porque el Eterno nos da todo sin que lo merezcamos, porque no merecemos nada. El simple hecho de existir ya es algo maravilloso y no lo merecemos, nadie lo merece. Entonces todo eso es total y absoluta gracia. Todo es gracia, o sea, la gracia va a entrar en todo, pero algunos quieren encasillar la gracia en el tema de la salvación, como si nada más eso fuera gracia, y no. O sea, la gracia es algo mucho más grande, que engloba todo, absolutamente lo que somos y lo que tenemos. Todo es por gracia. Entonces, pero la gracia juega un papel importante en el tema de la salvación. Y cuando entendemos gracia como favor inmerecido, como un regalo, que eso es, ¿no? Es un regalo. Sin embargo, el regalo no siempre implica que no tengas que hacer algo para obtenerlo. Vaya, es como si un familiar te dice, oye, te habla, oye, mira, te quiero regalar un carro, te voy a regalar un carro.
Nada más que tienes que venir por él. Lo tengo acá en tal parte. Y no sé, lo tengo acá en Tijuana, ¿verdad? Tienes que venir por él, pero es tuyo, te lo regalo. Ven. Nuevecito de paquete, último modelo. Entonces es un regalo, pero tienes que ir por él a Tijuana. ¿Se entiende? El hecho de que tengo que ir por él a Tijuana no le quita el hecho de que es un regalo, ¿o sí? ¿No? ¿Y cómo me vería yo si le digo, oye, pues, favor completo, ¿no? Pues tráemelo tú, ¿no? Porque luego somos así. Pues tráemelo, ¿no? O mándamelo con alguien, porque no, hombre, ir hasta allá. O dirías, no, pues mejor no lo quiero, porque ir hasta allá. Si me vas a regalar algo, pues, o sea, Pues sí, ¿no? Pero eso ya sería como abusar de la gracia, ¿no creen? Entonces tenemos un concepto equivocado de la gracia. La mayoría de las veces nos equivocamos respecto al tema de la gracia. Queremos o esperamos que la gracia sea el paquete completo. Queremos que la gracia sea todo, facilito. Ahí es donde entra cuando dices que es inmerecido, ¿no? Todo lo que Sí. hacemos, porque si sabemos que esa familia, o sea, vaya, que no lo merecemos ese carro, o sea, con qué cara le decimos, pues tráemelo, o que, o sea, no le gustamos. Exacto. El ejemplo que a mí siempre me ha gustado mucho, bíblico, y que además pues es una ilustración en sí del tema de la salvación, es la tierra prometida. Porque no hay mejor figura de la salvación que la tierra prometida. El Eterno le dice a Israel, yo te voy a entregar la tierra que le prometí a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Yo hice un pacto, de hecho eso es la salvación, el pacto de Dios con Abraham. Yo le prometí a Abraham una herencia, una tierra, y a ti, pueblo de Israel, yo te entrego esa tierra como una herencia. Esa es la salvación. Es un regalo, es por gracia. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel llegó frente a la tierra prometida, el Eterno le dijo, aquí está lo prometido, aquí está la herencia, aquí está la salvación. Ahora entra y conquístala. Eso es la salvación. Esa es la mejor figura que nosotros podemos tener. Doctrinalmente muchos no lo entienden. Doctrinalmente la idea choca con la mentalidad que tienen las personas sobre la gracia. Y dicen, eso ya no es gracia. Según tú. Según tú no es. Pero claro que es gracia. Sigue siendo gracia. Todo es gracia. Nada más que lo que se está pidiendo ahí es el ingrediente que menciona aquí Efesios. Fe. Si tú realmente crees en el Eterno, si tú realmente confías en su promesa y confías en su poder, y ya dijimos, no es una fe ciega, porque en el caso de Israel ellos ya habían visto de lo que Dios era capaz. Ya habían visto caer a Egipto, que no fuera a caer Jericó. Pero lo que tienes que hacer es creer, ejecutar la fe y entonces entrar y conquistar la tierra. La primera generación de Israel no pudo con esto, no lo creyó y no entraron. La segunda generación sí pudo hacerlo. Pero ahí está la figura. Entonces tenemos la gracia. La gracia es, ahí está, yo te lo doy, es tuyo, pero tienes que entrar y conquistarlo. Claro que el Eterno iba a pelear las batallas, como finalmente ocurrió. ¿Cómo cayó Jericó? Pues por el poder del Eterno. Los israelitas tuvieron que confiar.
Y vemos la figura de las obras también, formando parte de. Entonces la fe es, voy, tomo la decisión de entrar, de hacerlo. Y ya las obras es ejecutar todas las instrucciones, hacer todo lo que el Eterno dijo. Como el tema de rodear la ciudad, y el día séptimo hacerlo 7 veces y luego pegar aquel gran grito, seguir las instrucciones. O sea, todo eso es parte de. Entonces la salvación es así. La salvación es totalmente por gracia, sí, pero por medio de la fe. Dice el Rab Shaul, por medio de la fe. La parte interesante es cuando él dice no por obras. Entonces sí, se entiende que la salvación no es por obras. No es algo que tú vas a pensar que lo merecías, porque eso choca con la gracia. Entonces, nadie merece ser salvo y nadie puede ganarse la salvación. Ya te fue entregada. Lo que tú vas a hacer, es decir, la obediencia a las instrucciones del Eterno, eso no cuenta como un mérito tuyo para la salvación. Eso es algo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Hablamos del siervo inútil. Es algo que hay que hacer. Entonces, juega un papel. Dice Iván, yo lo veo así, la salvación ya está, pero es nuestra decisión tomarla o no. Así como fue el arca que Noé construyó, está ahí, pero hay que tener fe para tomar esa decisión y actuar conforme a esa fe nos indica para alcanzar la salvación. La salvación por gracia. Se me movió. ¿Qué dice? ¿Cómo termina el comentario de Iván? Es que se me movió, ya no lo pude terminar. Al final dice, está medio revuelto, pero espero haberme explicado. Es que de hecho es un tema, como dice Iván, revuelto, es un poco revuelto, pero es cuestión de ordenar las ideas y ordenar el cómo funciona. Ya lo tengo. A ver. Yo lo veo así, la salvación. La salvación ya está, pero es nuestra decisión de tomarla o no, así como fue el arca que Noé construyó, está ahí. Pero hay que tener fe para tomar esa decisión y actuar conforme a esa fe nos fue indicada para alcanzar la salvación. La salvación por gracia o por obras es más como semánticas, cuando realmente son lo mismo, cuando lo vemos como un proceso, pero teniendo en cuenta que es un regalo que debes de ir a reclamar. Está medio revuelto, pero... Sí, o sea, es que no puedes excluir nada del proceso. Como decíamos hace rato, ¿verdad? No podemos saltarnos pasos. De hecho, una figura de la salvación muy usada es también una escalera. Y la escalera hay que subirla paso a paso, no brincar escalones, ir paso a paso. Entonces, así es la salvación. Esa es otra figura que decía Iván, es otra figura muy usada de la salvación, el arca de Noé. Y muy bien aplicada, ¿verdad? Porque literalmente fue la salvación para Noé y su familia. Pero el arca fue diseñada no nada más para Noé y su familia, estaba bastante grande. ¿Recuerdan ustedes el tiempo que Noé estuvo dando testimonio? 120 años.
Entonces la generación de Noé tuvo 120 años para creerle a Noé y no le creyeron. Entonces, por eso podemos entender, como también cuando veíamos ahora en Lucas lo del rico y Lázaro, y que el rico decía que vaya a decirle a mis hermanos, no sirve de nada. Y es que es la verdad, hermano, no sirve. A veces pensamos que necesitamos de experiencias sobrenaturales o algo fuerte, pero no sirve. Yeshua dijo, poquita fe necesitas, no necesitas algo tan grande, con poquitita. A veces lo único que hace en nosotros el ver cosas espectaculares o muy grandes es desatar emociones. Pero si nada más es emoción, la emoción es pasajera. Y yo le digo, lo he visto. Lo he visto, he dado el testimonio de esta hermana que hace muchos años asistía en la congregación. Y ella era una persona muy irregular. O sea, asistía en aquel tiempo los domingos, asistía un domingo y faltaba como 2 meses. Y luego venía otro domingo y luego otra vez faltaba, o venía 2, 3 y ya no venía. No la veíamos en mucho tiempo y así era la hermana. Entonces, bueno, ya estábamos acostumbrados que así era, ¿no? Y un día, porque aparte era vecina de nosotros, era vecina y vivía cerquita. Y un día me la encuentro, mejor dicho una noche, porque era en la noche, me la encuentro yo en la tienda de la esquina, en la casa. Y iba yo entrando a la tienda y la veo y me ve desconocida la hermana. Hermano Saúl, ¿cómo está, hermano? Tengo algo que decirle. Hermana, ¿qué le pasa, no? Oh, hermano, un testimonio, hermano, pero de veras maravilloso, gloria a Dios, aleluya. Y yo, no, pues ya de estar fuerte, ¿verdad? Porque estaba la tienda llena de gente en la noche, iba mucha gente ahí. Y ella, y le dije, bueno, a ver, cuénteme, no dígame, pues a ver qué pasó. Entonces, a grandes rasgos, ella me contó que iban viajando a Ciudad Victoria, su yerno, su hija y ella. Y tuvieron un problema con el vehículo, golpearon algo, el carro tiró todo el aceite y se quedaron por ahí tirados en la mitad de la nada y de noche, y el carro sin aceite. Y pues con mucho miedo ahí en la carretera, y su hija, que era muy creyente, su hija dijo, mamá, pues mira, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Y su yerno pues ahí diciéndoles que, nah, hombre, qué oración ni qué nada, y que eso no, enojado. Y total, que pasó un rato, y después de un rato, el hombre por no dejar, pues mientras ellos estaban ahí orando y seguían clamando, y se subió el hombre al carro y ahí estaba moviéndole a la llave y le dio, y el carro prendió. El carro prendió y él se sorprendió mucho. Fue otra vez, checó el motor, checó el nivel de aceite y el nivel de aceite estaba bien. O sea, apareció milagrosamente aceite en el motor, el carro encendió, ya no encendía, estaba desvielado. Y el motor encendió y todo, siguieron su camino, glorificaron a Dios. Tremendo milagro. Entonces ella me lo platicó ahí, emocionadísima, llorando. Hasta el señor de la tienda estaba ahí atento, escuchando, y la gente también casi se paralizaron, ¿no? Por la historia, pues tremenda historia, ¿no? Tremendo milagro. Pero ella duró solamente un tiempo siendo fiel al Señor. Después, quizás de unos 2 o 3 meses, volvió a las andadas. Volvió a ser la misma, de vez en cuando venía y ya no. Entonces, ¿qué fue eso? Emoción. Y sí, los milagros emocionan. Es emocionante ver cómo el mar se abre y pasar por la tierra seca, ¿no?
Fue emocionante ver las plagas, fue emocionante escuchar la voz de Dios en la montaña y ver las luces y los truenos y todo. Fue emocionante. Pero finalmente duró poco la emoción. Por eso, esto no se trata de emociones. Esto se trata de convicciones. Y es muy diferente el tener una convicción. Entonces, el tema de la salvación tiene que ver con distintos elementos, pero tiene que ver con creerle al Eterno. La fe, la emuná, no está basada en emociones, está basada en hechos, ¿verdad? En acciones tangibles, palpables, no en emociones que se evaporan rápidamente. Entonces, eso es el tema de la salvación. Ya no escribió nadie, ¿verdad? No. Entonces, ¿se entiende el papel que juegan cada uno? No podemos quitar la gracia para nada, no podemos quitar la fe, tampoco las obras. Entonces, el hecho de que diga no es por obras, sí, no es por obras, pero las obras son parte de. Lo reafirma el verso 10, porque somos hechura suya, creados en el Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales el Eterno preparó desde antes para que anduviésemos en ellas. Una persona que no va a llevar a cabo las buenas obras no puede hablar de salvación. Por eso dice la Escritura, el que persevere hasta el fin será salvo. Tienes que completar el proceso. Yo de verdad creí que la hermana, cuando dio ese testimonio, dije, definitivamente su vida va a cambiar. Definitivamente a partir del próximo domingo va a ser la primera en llegar, ¿verdad? Y ya nunca va a faltar. Pero no fue así. Entonces, si el milagro no tuvo ese efecto, pues ¿para qué? Por eso el Mashiach Yeshua decía, la generación perversa demanda señal, pero señal no le será dada. ¿Para qué le vas a dar señales o hacer milagros a personas que lo único que quieren es como ver un show, pero realmente no tienen un interés de cambiar su vida? Pues no tienen ningún caso. 5. ¿No hay preguntas sobre la 4? No quieren entrar en conflicto. Entonces, ¿la salvación es por gracia o es por obras? Por gracia. ¿De qué pueblos habla el verso 14? ¿Y qué pared los dividía? Vean el verso 14. Ahí habla de 2 pueblos. Que de ambos nos hizo uno. Hay unas versiones que no dicen pueblo, ¿verdad? Pero hay otras que sí. La versión más tradicional dice que de ambos pueblos hizo uno, Derribando la pared intermedia. derribando la pared intermedia que los dividía. Él derribó la barrera de división, dice aquí. Okay. Entonces, si estamos hablando de 2 pueblos, porque dice ambos pueblos, entonces, ¿de qué pueblos está hablando y cuál era la pared que los dividía? Gentiles israelitas. Bueno, sí. Dice el 11, por tanto recuerden el estado en que estaban antes, ustedes gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. Entonces yo creo que ahí está hablando de gentiles y judíos. Gentiles y judíos, y lo que es lo mismo, o sea, casa de Judá y casa de Efraín, porque recuerden que este término de gentiles lo empezaron a usar los de casa de Judá para referirse a los de la casa de Efraín, cuando pasó el tema de la división del reino. Ya les di la respuesta.
Me adelanté. Bueno, la pared intermedia que los dividía tenía que ver precisamente con eso, con la división del reino. Para entender eso, pues uno tiene que ir, ¿verdad?, a la escritura cuando ocurrió el evento de la división del reino. Sin embargo, vamos a recordar, ¿por qué se dividió el reino de Israel? ¿Por qué se dividió? Piénsenlo bien. ¿Por qué se dividió el reino de Israel? Mejor se sentían despreciados, ¿Mande? menospreciados el reino de Efraín, porque pues es que en Judá estaba Jerusalén y a ellos les había ordenado que se hiciera todo y ellos por eso. Ok, pero ahí ya estaban divididos. ¿Pero por qué se dividió? ¿Cuál fue la causa real de que el reino se dividiera? Porque no obedecían La real, porque- Bueno, Salomón. A ver, sí, o sea, literalmente la escritura o la historia dice que fue por la desobediencia de Salomón, por los pecados de Salomón, que no se dividió en su reino por amor a su padre, sino en la de su hijo. entonces el reino se dividió por culpa de Salomón. Causa original. Salomón rompió el pacto, se puede decir. El reino se divide porque el Eterno dice, yo voy a dividir el reino. Por amor a David tu padre, no lo voy a hacer mientras tú vivas, mientras tú seas el rey. Lo voy a hacer cuando tu hijo esté reinando. Pero es una consecuencia de lo que Salomón hizo. Salomón no anduvo en los caminos de David su padre. Por eso siempre decimos, el único rey original es David. Y por eso al Mashiach se le llama el Mashiach ben David. Porque después de David ya no hubo otro rey sobre Israel. Porque Salomón la regó, ¿verdad? Salomón prácticamente fue desechado. Por lo que hizo, ya no hubo otro rey. El reino se divide con Roboam y ya no hubo un reino unificado desde entonces. Entonces, ¿por qué se dividió el reino? Por lo que Salomón hizo, por la desobediencia de Salomón. y en el principio también de Adán y de Eva fue la desobediencia. Sí. En estos tiempos también es otra desobediencia. No ha cambiado. No ha cambiado, ¿verdad? Sigue siendo la misma situación. Entonces, ya lo que decía Sergio ya es parte de cómo pasó. ¿Cómo pasó la división del reino? Bueno, eso sí, fue cuando Roboam hereda el reino y empieza ahí a tomar decisiones equivocadas. No oyó el consejo de los ancianos, prefirió escuchar a los jóvenes, le cargó la mano al pueblo. Ya empezó la cuestión política, el pueblo no está de acuerdo con los impuestos, con todo lo que les quiere imponer, y entonces ellos dijeron, Israel, a tus tiendas. No queremos nosotros tener nada que ver con la casa de David, y se separan las 10 tribus. No queremos nada con la casa de David. Rechazan y ahí se divide el reino. 10 tribus al norte, 2 tribus al sur. Y así quedó ya dividido y quedó esa animadversión entre ambos reinos, incluso queriendo pelear. Pero el Eterno les ordenó, no. Ustedes no se me van a andar peleando entre ustedes. Sí, ya el Eterno los dividió, pero dijo, prohibido pelearse entre hermanos, entre ustedes. Y ya vienen otras situaciones, como decía Sergio, los de la casa de Efraín, pues como el templo quedó en Judá y no querían ya ir para allá, se levanta un templo acá en Samaria, hay cambios y los de Judá los empiezan a despreciar. Esos ya son gentiles, ahí es donde nace el término. Esos ya son gentiles, ya hicieron otro templo, ya están haciendo idolatría. Y un gentil es alguien que está fuera de pacto. Por eso les denominaron gentiles. Y desde ahí, pues una cosa de un pleito ya a muerte. ¿Sí? Esa era la pared intermedia. Pero ¿qué dice Efesios?
que el Mashiach Yeshua derribó esa pared intermedia. Y de ambos pueblos hizo uno. Ahora, ¿eso ya pasó? No. No ha pasado, ¿verdad? Está en proceso. Pero recuerden que el Rab Shaul habla de cosas que aún no pasan como si ya hubieran pasado. Como cuando dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mashiach Yeshua. Pues todavía no pasa. Pero él lo dice como algo que ya pasó. O sea, aquí dice, derribó la pared intermedia, de ambos pueblos hizo uno. Eso todavía no pasa. Bueno, en los tiempos del Eterno ya pasó. Pero nosotros todavía no lo vemos. ¿Sí? Número 6. ¿Qué abolió Yeshua? Esta está buena. ¿Qué abolió Yeshua según el verso 15? ¿Qué es lo que dice ahí que abolió? Hay gente que malinterpreta también esto. La enemistad, dice mi versión. La ley de los mandamientos. La ley de los preceptos en forma de ritos. La ley de los mandamientos consistía en decretos. Ujú. ¿Y qué es eso? Todos esos legalismos de los La religiosidad. La religiosidad. Hemos hablado mucho de eso y es un tema que siempre lo tenemos que estar tratando, recordando, porque es de verdad, hermanos, una línea muy delgada, ¿no? La que separa la vida en libertad que el Mashiach nos da de la vida en esclavitud, hablando del tema de la religiosidad. O sea, en otras palabras, es muy fácil volverte un religioso. Sin darte cuenta, ya puedes estar actuando como un religioso. Y el Mashiach aborrecía eso. Si algo le caía mal a Yeshua de los fariseos, era su religiosidad. Entonces dice acá que él abolió eso, esos aspectos de la religiosidad. Entonces él abolió eso, él quitó eso. Él no abolió la Torá, eso ya lo hemos dicho, ¿verdad? Hasta el cansancio, pero lo que sí abolió es toda esa religiosidad, todas esas cosas que los hombres decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Eso no es así. En la carta a los Colosenses, cuando la veamos, allá habla de que Yeshua clavó en el madero el acta de los decretos que nos era contraria. O sea, esto es como la ley de la muerte. No es la Torá, sino habla del decreto que nos era contrario, es decir, aquello que decía que nosotros estábamos perdidos, aquello que decía que nosotros estábamos condenados, porque eso la Escritura así lo dice. Eso sí es un decreto. ¿Cómo dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Eterno. Eso es un decreto. Ese decreto, ahí en el madero, fue clavado y está disponible para el que quiera descansar en el Mashiach. No quiere decir que automáticamente ya todos se salvan, no. Otra vez está el tema de ejercer fe. Muy bien, séptima y última. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Según escribe Shaul en este capítulo, ¿cuál creen ustedes, según lo que leen ahí, es el propósito de la salvación? O dicho de otra manera, ¿para qué Dios nos salva?
Ok, ahí puede haber varias posibles respuestas. Hay por ahí un verso que literalmente dice nos salvó y luego dice, ok, ese era el capítulo anterior, ¿no? En el verso 7 dice, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros. Para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sí, entonces por eso le decía, hay varias posibles respuestas, pero sí, literalmente ahí lo que decía la hermana Leida, ¿verdad? Para mostrar, esa es una, ¿no? Entonces, somos salvados, somos transformados para llevar a cabo las buenas obras, las buenas acciones, para dar testimonio, para obviamente salvar a otros. Entonces, esa es la idea, de eso es de lo que se trata. O sea, no sería algo injusto el que pretendamos comer nada más nosotros, ¿no? Hablando de figuras de la salvación, aquella figura de la que se habla en tiempos en los libros de los reyes, me parece que es cuando hay un sitio sobre Israel y luego el pueblo está muriendo de hambre y no pueden, ¿verdad?, salir porque están sitiados. Sin embargo, hay unos que se atreven a salir y se dan cuenta que ya no hay enemigos, que ya murieron y hay bastante comida. Y entonces ellos empiezan ahí a comer y de repente uno le dice al otro, oye, nos estamos haciendo mal. Allá hay gente muriendo de hambre y nosotros aquí come y come. Hay que ir a darle la buena noticia, ¿verdad? A decirle a todos que acá hay comida. Esa es una hermosa figura también de la salvación. Y que lo que recibes de gracia debes de dar de gracia. No nada más ser egoísta y yo me quedo con todo. Entonces es lo que dice Rab Shaul. Él nos ha salvado para que mostremos toda esa riqueza, toda esa grandeza del Eterno. Así como a mí me impactó conocer al Eterno y conocer de su misericordia, así como a mí me tocó, así como a mí me transformó, pues quiero que toque a otras personas, que cambie a otros, que les ayude a otros como a mí me ayudó. Y de eso se trata. Ese es el propósito, ¿sí? Según lo describe el Rab Shaul. Bueno, hermanos, es todo por el capítulo 2 de Efesios. Próxima semana, si el Eterno lo permite, nos vamos al capítulo 3. Recuerde, estamos con la parte teórica, la parte doctrinal, pero vamos a llegar a la parte práctica. Bendiciones, hermanos que estuvieron conectados. Continúe con nosotros un poquito más tarde.